Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien y que vean cómo se acaba el 2020 poco a poco. Esperemos que el 2021 sea el mejor año, pero esta vez estamos transmitiendo nuestra quinta sesión de jueves. Recuerden que nosotros somos Prenacer, ayudamos a disminuir las complicaciones del embarazo y creamos Jueves, que es una charla entre amigos para hacer algo que los médicos en el medio privado hacemos poco, que es promoción de la salud. Estamos súper seguros y súper conscientes de que la información empodera y entonces nosotros queremos empoderarlos a ustedes y formar un gran equipo para poder tener mejores herramientas y mejores estrategias de comunicación para poder mejorar la salud entre todos. Esta vez hablaremos de muerte perinatal y estoy súper emocionada, la verdad que sí, yo espero que no se me note mucho porque tenemos a dos muy excelentes y muy bienvenidos invitados. Voy a empezar con mi mamá, que espero que todo el mundo la conozca. Uno sabe que siempre viene del árbol donde las generaciones se sembraron y la verdad es que mami, yo te quiero muchísimo y me da mucho gusto que estés hoy aquí con nosotros. Mi mamá es Silvia Uribe y la verdad es que, o sea, ya sabemos que siempre tenemos una charla entre amigos, pero lo que también queremos es tener información muy actualizada y muy científica y muy amigable para todos ustedes, y ella es médico general, tiene muchos diplomados y entre uno de ellos tiene uno de tanatología, pero lo más importante es que ahora que la conozcan, los que no la conocen, van a ver su don de platicar y de poder llegarles al corazón a muchos de ustedes. Entonces, gracias por venir con nosotros, te vas a divertir. Un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. Y de verdad una gran satisfacción que podamos compartir los tres un tema tan importante. Sí, y del otro lado, a mi derecha, está Luis Fernando Burguete. Él tiene un montón de títulos nobiliarios, a ver si los digo correctamente, si no, pues me corriges, ¿no? Entonces vamos a hablar, él está en la Clínica de la Ansiedad y es licenciado en Psicología, tiene una maestría en Neurociencia Cognitiva de la Conducta Humana, está haciendo un doctorado en ciencias de sistemas. Ciencias de sistemas. Es especialista e investigador de los trastornos de ansiedad. Es correcto. Y pues bueno, vamos a empezar. Esta vez va a ser un poquito raro porque siempre empiezo con las preguntas abiertas para todos, pero me voy a tomar la palabra y voy a hablar un poquito de qué es la muerte perinatal, de cuáles son las causas y de 5 puntos básicos que todas las mamás deben de tener en su mente y en su práctica diaria para poder prevenir que esto suceda. Saber que la muerte perinatal es el deceso o la terminación de la vida de un bebé o de un recién nacido que ha cumplido la viabilidad ha hecho que la definición de muerte perinatal haya cambiado dentro de los últimos años, porque cada vez podemos salvar a bebés más chiquitos. Entonces, depende mucho de la capacidad que tiene un sistema de salud para que ese bebé viva cuando lo consideramos una muerte perinatal. Por ejemplo, en los países desarrollados, la Organización Mundial de la Salud ha movido el punto de corte y ha dicho que se debe de considerar muerte perinatal a todos los bebés después de 24 semanas y hasta los 7 días de vida. Para los países latinoamericanos como el nuestro, la viabilidad o la capacidad de que un bebé pueda sobrevivir incluso afuera del vientre de su mamá empieza a las 28 semanas, alrededor de los 6 meses y medio, porque acuérdense que tendríamos que considerar que cada mes tiene 4.3 semanas. Eso me lo enseñó el contador, señor Link, un saludo. Entonces tendríamos que dividir 28 entre 4.3 y nos sale como a 6 y cachito, no son 7 propiamente dichas, y eso es algo importante de tomar en cuenta. No podemos clasificar bien o no podemos saber qué tan frecuente es la muerte perinatal porque el sistema del mundo no tiene una forma muy clara o no tenía una forma muy clara de clasificarlo. Y hace algunos años, aunque parezca absurdo que sea tan poquito, en realidad hace unos 5 o 6 años, salió una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que se llama Cada bebé cuenta. Qué estúpido, ¿no? O sea, porque todos cuando tenemos hijos sabemos que cada bebé cuenta, pero para el gobierno o para los sistemas de salud no era tan importante. Siempre habíamos estado abogando por cuidar la muerte materna y la verdad es que esto también habla de la capacidad de un sistema de salud para cuidar a su población, ¿no? Entonces es algo de lo más importante. Las causas son múltiples, las vamos a dividir en causas maternas, causas fetales y causas placentarias.
y solamente voy a mencionarlas como brevemente. De las causas maternas debemos considerar que el antecedente de haber tenido una pérdida es el más importante para que se pueda repetir. Entonces, todas aquellas mamás que tuvieron una pérdida gestacional después de las 28 semanas o hasta los primeros 7 días de vida, o en el periodo neonatal, que es hasta el primer mes de vida, es importante que se acerquen para recibir un apoyo no solamente para el siguiente embarazo, sino para superar esa pérdida, ¿no? Que es mucho de lo que vamos a estar hablando en estos momentos. Algunas condiciones como son sobre todo diabetes, hipertensión, algunas alteraciones en la coagulación y algunas alteraciones en la forma de placentar, de cómo funciona esa placenta, cómo desarrolla preeclampsia, alteraciones del crecimiento del bebé, es decir, que los bebés no crezcan bien o que la localización de la placenta esté abajo, algunas alteraciones en la formación del bebé que tendrían que ver básicamente con alteración en el número de los cromosomas o alteración en la estructura del bebé, y también algunas alteraciones que tienen que ver con infecciones perinatales. Entonces esas son causas que deberíamos investigar y esos son bebés que deberíamos de cuidar de manera diferente. Y creo que lo más importante de lo que yo voy a decir en todo el día son cómo podemos prevenirlo. En realidad están validadas 5 causas o 5 maniobras que permiten prevenir, y yo le agregué una sexta porque pues si no le agregara pues entonces ¿para qué, no? Entonces la primera es verificar que los bebés se muevan. Todos los bebés tienen un patrón de movimientos diferente porque somos personas distintas, y hay algunos que vienen y dicen se mueven muchísimo en la noche, otros se mueven en la mañana, pero la mejor persona o la mamá es la que conoce mejor al bebé. Entonces cuando tu mamá sientas que este bebé no se está moviendo bien, es importante que acudas a una revisión. La segunda es dormir de lado. Dormir de lado, no importa si es el lado derecho o si es el lado izquierdo, ha demostrado que mejora el flujo sanguíneo al útero y permite una mejor oxigenación del bebé, y entonces disminuye las posibilidades de morir, sobre todo en las noches. La tercera es evitar fumar. Aunque México no es un gran país de fumadoras, el tabaquismo pasivo tiene el mismo efecto en la placenta. Entonces hay que evitar estar en contacto con personas que fumen, y es un buen momento, como les platico yo en la consulta, el momento de la gestación, pues no estás gestando solo un hijo, sino gestando hábitos, y entonces es un buen momento para cambiar esa situación. Y la cuarta es revisar cómo va creciendo el bebé. Hay que hacerlo en cada consulta. Todos los médicos tenemos una cinta métrica, pero tenemos herramientas más exactas como una buena medición del peso fetal por ultrasonido, que debe realizarse en todas las mamás en el tercer trimestre. Y la última es tener un plan de parto. Sobre todo en esta época es muy importante saber hacia dónde nos vamos a dirigir y en qué condiciones vamos a llegar. Y mi sexta, o sea, mi modificación de Nayeli Moreno, es tener un control prenatal con un enfoque de riesgo, que sepa y que diga qué es lo que puede suceder. Y entonces la verdad es que espero que con esto ya podamos empezar como una introducción que no fue tan chiquita, pero sí empezar a hablar de las cosas que realmente importan en este aspecto y de las cosas que nunca hablamos, ¿no? Voy a empezar con esta parte de cómo se debe dar la noticia, porque a veces los médicos, como te contaba yo hace un momento, no, cuando vas a un velorio nunca tienes las palabras correctas para abordar la situación, ¿no? Y es más, hasta puedes googlear, ¿no? Cómo dar un pésame, y ni siquiera creo que salgan muchas formas. No creo que exista una manera correcta, pero sí existen algunas cosas que nos podrían ayudar. Claro. ¿Nos pueden ayudar con eso? Bueno, la experta, lo tengo que reconocer, es Silvia en esta materia, pero bueno, voy a intentar responder. De hecho, hace unos días estaba dando una clase a unos estudiantes sobre los dos tipos de empatía que tenemos, ¿no? Una es una empatía emocional y una empatía cognitiva, ¿no? Uno tiene que ver con nuestro funcionamiento mental, emocional subcortical, y el otro con esas funciones mentales superiores. Entonces, bueno, el asunto es, la empatía emocional es ese clásico de yo siento lo que sientes. Ajá. La empatía cognitiva tiene que ver con yo entiendo lo que sientes.
Y podríamos suponer, bueno, la empatía cognitiva nos hace más impersonal porque solo estoy entendiendo, ¿no? No estoy sintiendo. Pero no tiene por qué ser necesariamente negativa. O sea, los dos aspectos, creo que gran parte de la esencia de, no sé, de las metas del ser humano es hacer una verdadera integración entre lo emocional y lo cognitivo. Entonces creo que una parte importante debe de radicar en esta integración, no solo de comprender lo que siente el otro, sino también sentir lo que siente el otro, porque son procesos inherentes, son procesos neurobiológicos, ¿no? No es como hacer un esfuerzo, sino más bien tiene que ver mucho con nuestras propias resistencias, ¿no? Sobre qué tanto me mueve la muerte a mí y todos esos temas, pero vaya, no significa que no sea posible hacer este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, yo quería platicar un poquito sobre la empatía. Es que eso es muy importante porque cuando estás como muy metido en tu bata y a lo mejor en una institución donde no tienes a lo mejor el espacio que tú hubieras querido para darle a la paciente y decirle la noticia, y hay 80 pacientes esperándote afuera, ¿no? Y entonces le dices, sabe que su bebé ya no está latiendo, se murió su bebé, ¿no? Entonces, a lo mejor tu empatía cognitiva te permite entender lo que está pasando, ¿no? Y le quieres explicar con palos y señales, pero estás bloqueando la otra, ¿no? Así es. Y eso está difícil. Sí, claro, pues debe estar integrado, ¿no? Fíjate que algo muy curioso que ocurre en el consultorio es cuando yo recibo pacientes, yo atiendo, la mayor parte de mis pacientes tienen algún trastorno de ansiedad. Entonces luego los familiares, ¿no? Acuden a mí para saber cómo manejar, bueno, más que cómo manejar, cómo ayudar al paciente, esperando encontrar una receta de cocina, ¿no? Pero algo que siempre les digo es como, bueno, ya le preguntaron al paciente qué es lo que quiere, y entonces el paciente empieza a manifestar, bueno, es que yo quisiera que me acompañara, no que me estén como regañando o cosas así. Entonces es interesante también eso, ¿no? A veces inferimos como ciertas cuestiones. ¿Tú qué dices? Vaya, bueno, pues es vital darnos cuenta de que el médico ya ha establecido una relación con su paciente, que ya tienen, y la gran mayoría de las veces, no solamente el aspecto del dolor, el crecimiento y el desarrollo del bebé, sino conocimiento de sus deseos, de lo que ellos quieren, de lo que ellos están planeando. O sea, se va estrechando una relación más allá. Entonces, cuando el médico, a través de sus estudios que está practicando, de lo que está mirando, de lo que está observando, va viendo y va detectando que ese bebé no va a lograrse, pues ahí empieza el duelo primero del médico, pero tiene que recuperar esa situación de congruencia, yo le llamaría lo que decía Luis, ¿no? El sentir, el pensar y el actuar en consecuencia, ¿no? Porque tienes que actuar con claridad, con firmeza, tienes que dar la noticia de la mejor forma sin lastimar a la gente. Nunca lo vas a lograr porque la gente lo primero que va a sentir es dolor. Pero sin embargo, cuando esa gente ya tiene el antecedente de que su médico, cualquiera que sea, que le esté llevando el prenatal, que esté platicando con ella, y muchas pacientes se atienden con médicos que los atendió su mamá también, que ya fueron gente conocida, que son más cercanos, ¿no? Entonces se gesta más una relación de afecto, de amor, y es donde es un poquito más complicado, pero a la vez se puede dar con más suavidad la noticia, porque estás metida en los zapatos de la otra persona, como bien decía Luis, ¿no? Entonces, desde la parte primero, ¿no? El médico le da la noticia a la mamá, a la pareja, que generalmente ustedes veo que acostumbran que viene la pareja. Antes, cuando no había pandemia, venía hasta el perico, venía la mamá, los hijos, los hermanos, el sobrino, todos. Sí. Hoy desafortunadamente no se puede. Hasta un cuello y un erizo tuvimos. Hasta un cuello y un erizo. Son las mascotas y son de la familia. La ley dice que cualquier animal que esté con nosotros y que le pongamos nombre, ya es de la familia. Entonces, pues ya no se puede eludir, ¿verdad? Claro. Entonces, pues sí es esa situación, ¿no? Y después, otra parte, retomando de lo que decía Luis, el empezar a tomar una decisión con la persona, con la mamá, que finalmente es la que por ese lazo de haber tenido ese bebé en su cuerpo, de haberse identificado, de haber sentido sus movimientos, como tú decías, de ver. Algunas dicen que hasta lloró dentro del vientre del bebé.
Entonces Sí. hay situaciones que ya lo tienen ellas aquí bien manifestado en su corazón, no solo en su vientre, no solo en su mente, están en su corazón, ¿no? Entonces cuando viene ya toda esta situación hay que buscar primero esa parte en la que la pareja asimile de la mejor manera la noticia, y después lo adecuado sería entre los familiares buscar a alguien que esté un poquito más aterrizado, que esté más centrado. No sé quién vaya a hacer los trámites de función, pero en el caso en que se haya perdido antes, desde el médico, el equipo médico, buscar a alguien que le diga, quiere, o ni siquiera preguntarle, que le tome las huellitas de pie al bebé, que guarde un pedacito de cordón, que guarde un pedacito de pelito. ¿Por qué? Porque eso después nos va a servir para elaborar el duelo, ¿no? Pero de momento, en la noticia, pues de la mejor manera que pueda. Escuchando una conferencia de España, decía una doctora, yo lo primero que quería era salir corriendo, no dar la noticia, ¿no? Es que dices, No puedo, no puedo con esto. Pero justamente por eso es que se está estudiando más esto, se está sintiendo, no estudiando, porque esto es de sentirse, esto es de vivenciarse. Se está teniendo más esa empatía, esa conciencia de saber que cada bebé cuenta, como tú lo decías, ¿no? Justo 15 de octubre en Europa le llaman en algunos lugares de España el Día del Recuerdo, porque es el día del recuerdo. Recuerda al Ay, bebé. qué fuerte, ¿no? Ujú. Es el Día del Recuerdo. De pronto es lo que te puedo comentar al principio. Ay, qué fuerte. ¿Por qué no vamos a comerciales? Porque mire, ya me quedé así. Bueno, vamos a terminar la primera parte y vamos a regresar. Recuerden, a Luis Fernando lo pueden encontrar en la Clínica de la Ansiedad. Es muy importante, hay que tomar en cuenta. Y nosotros vamos a hacer algo especial. La verdad es que mi mamá ha estado planeando en su cabecilla. O sea, mi cabecita loca no vino sola. Entonces, está planeando algo bonito para todas nosotras. Y ya les estaremos dando la noticia. Vamos a hacer un grupo para que todas las mamás que quieran vivenciar eso se puedan comunicar con nosotros, pero sobre todo con ella, que es la que puede ayudarle. Luego hace las cosas y hace cosas muy lindas. Luego ya nos contarás cómo a veces hace esas cosas. Y sí, a veces ni uno sabe. Pero bueno, vamos mientras a un comercial y ahorita nos vamos a la segunda pregunta. Bueno, pues ya volvimos, vamos a la segunda parte y recuerden que estamos justo en el día 15 de octubre, el Día Internacional de la Muerte Perinatal o el Día del Recuerdo, que aquí postdata está muy fuerte, ¿no? Otro más al recuerdo de octubre. Octubre para la familia Uribe es un mes difícil porque, bueno, mi mamá y yo celebramos el Día del Médico y celebrábamos también en ese mismo día el cumpleaños de mi abuela, ¿no? Pero además celebramos el cumpleaños de Carlita, que algunos de ustedes también lo conocen, que es mi hermana, la más chiquita, que nació 2 días, ya el 25 de octubre. Y después celebramos también la muerte de mi abuela, porque ella murió el 26 de octubre. Y la verdad... Y recordemos el 2 de octubre. Y también, bien, a mí recordamos el 2 de octubre. Entonces, está duro octubre. Octubre está cargado de emociones, ¿no? Y entonces, bueno...
es muy difícil porque cuando damos la noticia de que un bebé ha fallecido o que un bebé no lo va a lograr, porque ahora tenemos como predictores, podemos saber en el primer trimestre o podemos saber algunas cosas extra, y a veces puede ser muy bueno tener esa información anticipada, pero sigue siendo como muy duro dar la noticia, ¿no? Tratamos de dar la noticia lo mejor que se puede. La verdad es que yo soy una persona que se sienta en este mismo espacio y les hace dibujitos a los pacientes hasta... y les subimos té, ¿no? Y cerramos todo, ¿no? Para que tomen un tiempo a solas o con la pareja o con quien hayan venido en ese momento, ¿no? O si quieren llamar a alguien más. Y eso es algo que ayuda mucho, ¿no? Pero la verdad es que a veces lo que más ayuda es nada más decirles que aquí estamos y que lo que necesiten. Y a veces los médicos nos urge interrumpir ya ese embarazo, ¿no? Como evacuar el útero. Y estaba yo leyendo al respecto y trataba de leer cosas que no fueran tan técnicas y me encontré unas guías españolas y unas guías australianas y te dicen que no es lo más importante, ¿no? Porque tú te quieres ir a hacerlo médico y pues ya está muerto, ya vamos a sacarlo, ¿no? Ya. Y no va así. Porque si no le está poniendo en riesgo la vida a mamá, a lo mejor ese momento en el que tú ya quieres bajarla a la toco para que se resuelva ese embarazo y sacar a ese bebé muerto, ella tiene que pensar en otras cosas, ¿no? Ella tiene que pensar en cómo va a decirle a sus hijos, si es que le están esperando, ¿no? Cómo va a decir la noticia en su casa, ¿no? Que es todo un tema. O qué va a pasar si tiene que hacer algún pendiente, ¿no? Y la verdad es que lo que recomiendan estas guías, y creo que es un buen tip médico, es que no es una urgencia, ¿no? A menos de que la vida de la mamá esté en peligro en ese momento, es decir, que tengamos una indicación clara, pues podemos darles tiempo, y creo que este tiempo es importante para ir elaborando ese duelo, ¿no? Y la verdad es que yo nunca lo había pensado, ¿no? Porque sí hacemos eso, ¿no? O sea, ya como que, pues ya, ¿no? Ya que se acabe, ¿no? Pero creo que es mucho esto que comentaba Fernando de lo que tú quieres, ¿no? Ya como que ya, que no esté ese bebé así, porque a lo mejor te está doliendo a ti y tú no estás viendo el dolor de tu paciente. Suele suceder. ¿No? Claro. Y entonces tú quieres resolverlo. Y luego la siguiente pregunta es, ¿cómo lo resuelvo? ¿Lo opero o no lo opero? ¿O le induzco el parto o qué? Y las guías responden que puede ser de ambas formas. Que lo más adecuado, como siempre, es plantear la información a los papás y ayudarles a decidir, ¿no? Y tienes que tomar esos otros aspectos que son más de persona que de doctora, ¿no? O sea, de quién está en su casa, quién la va a acompañar, y empezar a platicar todas estas cosas que tú nos decías, que van a ayudar para elaborar un duelo. Postdata, yo ni siquiera sabía que un duelo se elaboraba, ¿no? Entonces, esto de, ¿quieres que lo llamemos por su nombre? Ya tiene nombre, ¿no? ¿Has pensado en uno? ¿Quieres ponerle uno? ¿Quieres guardar algo de él, ¿no? Y que a lo mejor justo al principio, como tú dices, te van a decir que no. Pero estas son como las cuestiones médicas. Así es que lo que puedo rescatar de estas guías es tranquilamente, si no hay urgencia médica, no debe haber una urgencia emocional, puedes tener un poco de tiempo para resolverlo. Y lo mismo, ¿no? Tratar de centrarte en la paciente, pero no en la paciente clínica, sino en la paciente emocional. Y eso, creo que sí los médicos nos pasa eso muy frecuente, ¿no? Como que podemos tener empatía cognitiva y la otra se nos quedó en el segundo año de la carrera. Como que la fuimos perdiendo una un poco. psicología médica, pero que no nos ayudó mucho. Pues es que ese libro estaba muy aburrido, mamá. ¿No? O sea, y luego regresan las mamás a casa después de todo un proceso grande, ¿no? Porque pues hay que considerar que después de la viabilidad ese bebé va a requerir un servicio funerario, ¿no? Y eso todas las mamás lo deben de saber, y entonces aquí resalto lo que tú dijiste, ¿no? Hay que tener a alguien en la familia como con cabeza fría para que ayude a hacer todo este trámite. Y me gustaría como abordar un poco lo que la familia puede hacer
y cómo tenemos que involucrar a la familia y cómo tenemos que involucrar también al papá, porque a veces lo dejamos, ¿no? Ujú. Somos bien mala onda, la neta. Claro. O sea, eso no está bien. Ajá, ajá. ¿Cómo ves? Mira, algo que decías y es muy importante es como mucho de esto se recarga en la mamá, como si ella es la que tenga que resolver absolutamente todo, ¿no? Cuando es suficientemente grave para ella, grave emocionalmente lo que está viviendo, ¿no? Algo muy importante que señalaba Silvia y es importante resaltar es siempre debemos de conocer las expectativas que tenían las personas. Porque a veces es muy sencillo, ¿no? Decirle a la persona algo sin saber qué era lo que esperaba, ¿no? O sea, todos podemos esperar que había una gran ilusión por ser mamá y demás, pero en realidad no solo espera eso una mamá, ¿no? Ser mamá, sino hay como otras cuestiones ahí. Y bueno, dentro de este tema, dentro de esto que hace la familia y la sociedad o el contexto social en general, es como, o sea, algo bien común que está en los trastornos de ansiedad es que el paciente con ansiedad todo el tiempo escucha el échale ganas, ¿no? Como frases tan vacías y más allá de lo que implica la frase, es como, sí, justamente esa descontextualización que hay, o sea, el paciente realmente le echa ganas, ¿no? O sea, si lo vemos así de simple, no hay otra cosa que haga todos los días más que echarle ganas, intentar, pues, ser otra persona, ¿no? Pero es justamente, está tan carente de, pues sí, de empatía como lo mencionaba, ¿no? Entonces creo que algo importante de lo que la familia puede hacer es más bien como lo decía Silvia, ¿no? Reconocer más bien qué no debemos de hacer, ¿no? Creo que identificar primero lo que no debemos de hacer nos va a ayudar a sensibilizarnos a lo que sí podríamos verdaderamente hacer. Bueno, no sé ¿y qué es lo que no debemos hacer? Bueno, particularmente hay gente que no tiene, pues, se queda uno sin palabras en general, Ajá. ¿no? Ante la muerte todo mundo, nadie puede saber exactamente con exactitud qué decir. Y hay personas que dicen, no te preocupes, eres muy joven, probablemente tengas otro pronto. Hay otros que dicen, pues ya tienes dos, probablemente pues ya sea suficiente, ¿no? No sé ustedes, pero pues no te angusties, ustedes son una buena pareja, son jóvenes, tienen un futuro por delante y seguramente vendrá otro embarazo, ¿no? Esa es de las partes en las que pues mejor omitir el comentario, ¿no? La manera más adecuada de acompañar a una persona es simple y sencillamente darle un abrazo, decirle aquí estoy, lo que necesites, lo que pueda hacer por ti. Esto en niños y en adultos. Algo que sí quiero puntualizar, decíamos, es que la mamá es la que va a tomar de alguna manera la decisión. La mamá no tiene cabeza para pensar absolutamente nada. La mamá está metida en su dolor y siempre pensamos, sí, ciertamente en el dolor maternal y nos olvidamos del dolor paternal. Pero ¿por qué también? Porque pues somos un país de machos, ¿no? Y él tiene Pero que somos como un que país de aguantar machos, más. ajá, y Tiene que con un aguantar. matriarcado, somos bien raros. Sí, pero en ese caso la matriarca está, Sí. pero totalmente outside, no puede. Entonces el patriarca que no existe, el paternal, no puede tampoco empezar a tratar de dirigir algo. En cuanto a lo que tú decías del personal médico, si se sensibilizara tanto como para tomar la huellita, tomar el pedacito de cordón umbilical, tomar el trocito de mechón y guardarlo, preguntarle a los papás si ya tenía un nombre, que a veces veo yo que lo preguntan desde aquí porque ya hasta nos despedimos de la pancita con el nombre del bebé, ¿no? Tener el nombre, hacer un certificado. ¿Qué se hace, no? El certificado de defunción se hace, pero no sé. No a tiene mí- una parte legal. No, la ¿sabes? tiene, pero O sea, hay mamás que, o sea, yo he visto médicos y lo hemos hecho sin ninguna guía, sin ninguna guía, o sea, más bien es así como porque repites, ¿no? Lo que alguien más hizo. Ajá. Y entonces muchas enfermeras que gracias a Dios seguro están más sensibilizadas que uno, Sí, a veces. ponen una La mayoría de ampollita, las abren veces. una ampollita y le ponen una crucecita al bebé y le dicen su nombre, ¿no? Y entonces le dicen, ya lo bauticé, ¿no? Así es. ¿No? Y entonces eso es como importante y saber si la mamá lo quiere ver, ¿no?
O sea, preguntarle. Hay mamás que obviamente no quieren absolutamente ni saber nada. Para eso necesitamos a la persona que decíamos más aterrizada, para tener una cajita donde se guarde todo eso y llegará el momento en que la mamá lo va a necesitar ver. Porque ¿cómo elaboramos el duelo de un adulto? De su sonrisa, de su cariño, de cómo nos cuidó, de qué nos hizo, de qué nos dio. Son nuestras raíces. Pero de alguien que no logró vivir, ¿qué nos queda? Solamente eso, los sentimientos de la mamá, el papá que a veces sí le puso la mano en la pancita, la sonrisa, la espera en conjunto de no solo la pareja, sino de la familia completa. Pero entonces si ya tienes algo ahí está guardado y ahí está. También hay otra cosa que es muy importante mencionar. Si las personas tienen alguna religión y que lo que generalmente sucede es que primero se enojan con ese Dios, ¿sí? Y que es válido y que generalmente se le fomenta, dile todo lo que quieras, reclámale y haz todo lo que necesites para que tú puedas quedarte un poquito en paz, ¿sí? Durante la elaboración del duelo, cuando ya se va avanzando un poco, esas mujeres que en un momento reclaman y dicen, llega en alguna ocasión que entran al consultorio y dicen, ya me estoy reconciliando con Dios. Sí, no es fácil, ¿no? Pero finalmente quien elabora el duelo de un bebé es la mamá. Ella, entre su dolor, entre el acompañamiento y el apoyo de la red familiar es muy importante en el sentido del afecto, del aquí estoy y de lo que necesites. Y hay muchas herramientas que se hacen y que constituyen en que ellas hagan trabajos, en que hagan una carta, en que tejan algo, en que busquen el zapatito que más les había gustado para ponerle, en que vayan construyendo esa imagen que ya no pudieron acuñar en sus brazos. es que, o sea, yo no me imagino, de verdad no me imagino el dolor tan grande de lo que implica para una mamá perder un bebé. O sea, haberlo sentido moverse en tu pancita y lo doloroso que debe ser tener un parto de un bebé que ya no tiene vida, ¿no? O sea, qué terrible debe ser. Y lo he vivido, y dices, te frustras porque dices, ¿cómo te acompaño, no? Y te das cuenta que no tienes las herramientas para hacerlo. Es que no las tienes, no sé si alguna vez las tienes, y no sé si alguna vez las mamás se recuperan de eso, pero los doctores no, ¿eh? Mira, ¿puedo comentar Sí. algo? Fíjate, Lo que quieras. hace un mes empecé a trabajar con una paciente que tiene ahí el duelo, y yo le decía, mira, algo muy importante dentro de este procesamiento del duelo es mirar esos otros sentimientos. Le digo, mira, la tristeza es como el lecho de un río, llueve y se vuelve a llenar, ¿no? Y va a fluir, pero si se pone una piedra, ¿no? Se desgaja un cerro, eso va a hacer que se prolongue el cauce, ¿no? El procesamiento del duelo. Entonces ahorita que Silvia mencionaba esto, ¿no? Una de las etapas del duelo propiamente es la ira, que se dirige generalmente hacia una figura, ¿no? Importante que determina la vida, la muerte y demás. El asunto es que cuando la ira se expresa, por ejemplo, surgen sentimientos de culpa, ¿no? Porque está como restringido el dirigir la ira hacia esas figuras. Entonces ahí se van sumando otros sentimientos, ¿no? Lo cual hace complejo todo este proceso. Y el río más grande, Ajá. caudaloso. Sí, y empieza a inundar pueblos, sí. Eso es muy importante, ¿no? Porque la mujer se culpa de todo. Me cuidé, comí bien, hice ejercicio, no me malpasé, no fumo, no bebo. ¿Qué hice mal? Y ya después también llevan su parte los médicos, ¿no? Porque claro. no se dio cuenta, porque no se dieron cuenta si me estoy atendiendo mes con mes, si estoy haciendo todos los estudios, si esto, si lo otro, lo demás allá, ¿no? Sí, claro. Porque también sucede que, amén de todos los puntos básicos que nos diste, existe algo que de repente puede salir mal. Eso es cierto. Y entonces eso es algo que también tenemos que contemplar, porque ahí en el afán de culpar, encontrar un culpable, pues es parejo todo mundo, ¿no? Sí. Hasta que, como bien dice Luis, se va esa piedra, o viene alguien y le empuja, o se va desgastando con el tiempo, con la misma lluvia, y se tiene que desgastar. El duelo no tiene un tiempo, ¿sí? No puede ser ni tan corto ni tan largo.
es el hecho de la convivencia y el apoyo familiar, y que esta mujer hable lo que está sintiendo, primero con su familia, y si fuera posible con alguien más que ha pasado por esa circunstancia, es como puede ir saliendo más rápido. Bueno, está muy difícil esto. Mejor vamos a un comercial porque ya me dejaron así. No se les olvide escribirnos sus preguntas, ponerse en contacto. Vamos a hacer un grupo. Está Luis Fernando, está... No se olviden de los hashtags. Gracias. A mí se me había olvidado. Mejor en equipo, soy mamá prenacer, soy papá prenacer. Tenemos algunas mamás con las que también hemos lidiado con esto y la verdad es que es difícil, pero algunas lo han avanzado y nos pueden platicar. Por favor, platíquenos, escríbanos, comenten todo y estamos aquí de vuelta, no nos tardamos. Miren, me quedé así. Pues ahí viene la tercera parte. Voy a empezar recordando a una de mis pacientes, que es una de las que más retos me ha puesto. Se llama Erika y espero que si nos estás viendo, Erika, te mandamos un abrazo grande. Erika es de mi edad, pero tenía cesáreas 11 y yo operé la cesárea número 12. Era un bebé muy chiquito, como de 24 semanas, y entonces cuando nació su bebé falleció porque era un bebé como de 600 gramos, no iba a vivir. Y la tuvimos que operar por un trastorno en la placentación. Su placenta estaba abajo y entramos corriendo a cirugía. Ella perdió muchísima sangre y después tuvo una lesión en su vejiga por algunas complicaciones médicas, pero sobre todo por el número tan grande de cesáreas que tenía. Y tiempo después vino al consultorio. Su hijo más grande es sacerdote y entonces me decía: doctora, dígame si de verdad tenía que quitarme el útero, dígame si de verdad tenía que hacerlo, ¿no? Porque yo me siento muy mal por eso, ¿no? Y yo le decía, la verdad es que sí tenía que quitártelo, ¿no? O sea, si tienes que echarme la culpa a alguien, échamela. Yo me la quedo, ¿no? Porque pues ya había pasado mucho tiempo y le dije, yo puedo vivir con eso, o sea, yo tengo claro que fue una decisión adecuadamente tomada y que la decisión iba encaminada a salvar la vida de Erika, ¿no? Pero ahí sí me hace como un ruido bioético muy grande, porque a pesar de que yo sabía que ella no quería que sacáramos a su bebé, me siento un poco traidora porque tuve que tomar la decisión yo sin respetar su propia autonomía, ¿no? Y la tomé por la cuestión legal y por la cuestión médica, ¿no? O sea, nadie me va a acusar de eso, ni me van a meter al bote, ni tras, ¿no? Pero son decisiones difíciles, ¿no? Y la verdad es que yo sí le dije, pues échame la culpa a mí, ¿no? O sea, espero que ella ya esté más tranquila de eso y que me voy a echar la culpa a mí, porque yo estoy tranquila, ¿no? Pero, y que ella también viva así. Y es difícil, ¿no? Esta parte de cómo se elaboran los duelos. ¿Cómo se elaboran los duelos? Les comentaba, ¿no? Cuando no tenemos más que el corto tiempo de vida que estuvo el bebé en el vientre, la mamá, esos sentimientos, esas sensaciones, pues es la primera parte, ¿no? La primera parte es una pérdida total en la que alguna paciente me comentó,
si esto es volverse loca, me estoy volviendo loca, porque no quiero comer, no quiero dormir, no puedo, no quiero hablar con nadie, no quiero saber de la vida. Sí. Perdí mi vida. Ciertamente, cuando muere cualquier persona, se muere una parte de sí mismo, sean niños, adultos, hombres, mujeres, pero a esa mujer se le perdió su hijo que estaba en su vientre. Entonces obviamente el dolor es muchísimo más intenso, y esa desorientación que la lleva a los estados en que ya hemos mencionado de ira, de culpa, de tristeza, de frustración, de desesperación, pues requieren ayuda, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, también la familia no ayuda mucho, porque tampoco sabe, también está pasando su duelo. Y viene esta parte en la que todos debemos aprender lo contrario: no lloro porque no quiero que tú llores o que te sientas mal, o porque te voy a hacer llorar o porque te voy a sentir mal, ¿no? Mejor lloramos todos, ¿no? La idea es esa ahora: abracémonos y lloremos juntos nuestra pérdida, porque hagámosla nuestra pérdida. Muchas mamás dicen: perdí a mi bebé, y se olvida de su pareja, que su pareja también perdió a su bebé, ¿no? Yo les recuerdo, oye, y el espermatozoide también ahí andaba, ¿no? Pues sí. No hubiese sido posible. Entonces es tan hacer lo suyo que le cuesta más trabajo, y es en donde desencadena más patologías psicológicas, ¿sí? Cuando se empieza a elaborar, ese sería el duelo patológico, cuando la persona se encierra en sí misma, cuando cae en depresión profunda, cuando de un momento lo primero que se les ocurre o lo que hay a la mano es: pues llevémosla con un psiquiatra para que le dé antidepresivos, pero entonces todas sus emociones y todos sus sentimientos y todo lo que está viviendo, ¿dónde se queda? O sea, no es con chocho. O sea, seguramente va a necesitar ayuda, ¿no? Con Sí, chochito, probablemente, ¿no? pero no con eso, no definitivamente, ¿no? La experiencia que he tenido con los pacientes que he trabajado de duelo, es importante primero que saquen toda su emoción, que saquen todo su sentimiento. Hay una buena parte psicológica en ello, ¿no? Porque todos tenemos respuestas desde que éramos así y que ya somos ancianos y las seguimos teniendo ante tal o cual emoción. Entonces, si no la manejamos adecuadamente, nos vamos a hundir. La piedra que decía Luis se va a superatorar y no la vamos a manejar. Pero cuando empezamos nosotros a recibir primero la ayuda familiar, a entender que ellos también están sufriendo, que ellos también tuvieron esa pérdida, ¿no? Que la cuna que compró la tía con tanto gusto, ahí está. Que dónde está el vestidito que le trajo quién, que los que iban a ser padrinos de bautizo, que ya estaban invitados, ahí se van a quedar también, ¿no? ¿Cómo le explicas eso a los hijos? O sea, ¿cómo le explicas a una mamá, ¿no? Que tiene 2 hijos o 3 hijos o 1. Muchas ¿Cómo veces, le explica que su hermano murió? pero muchas veces es lo que le da la fuerza a la mamá. El tener al otro hijo, sí, con todo el dolor del mundo, le explica que el bebé no va a llegar a casa, que hubo complicaciones, que hubo problemas, y si tiene alguna fe y dice: papá, está con papá Dios. Sí, papá Dios se le llevó y es un angelito y ahora está allá. Y desde allá nos va a cuidar y desde aquí vamos a estar con él. No sé, pero la mamá debe estar muy fuerte para decir eso. Se fortalece. Sí, La ¿no? mamá en ese momento, ante un hijo se fortalece. Ante todos los demás, no. Ante los adultos, ella es la doliente más fuerte, a la que le duele más y a la que le cuesta más trabajo. Pero ante un hijo, saca todo su empoderamiento y ella se pone fuerte porque lo tiene que abrazar. La parte patológica sería que no lo quiera ni ver. ¿No? No lo quiero ni ver porque me está recordando que serían 2 y que dónde está el otro. Sí, entonces, incluso por ahí escuché en alguna conferencia de una mamá que en el momento en que le dijeron: tu bebé murió, ya, sáquenmelo como sea, quítenmelo ya, sáquenmelo. Era su desesperación de: ya no lo quiero tener aquí, pero pues obviamente entre su negación y su dolor y todo fue su primera respuesta. Y hay otras que dicen: pues me aguanto el parto, no haga cesárea. Ahí ya como tenga que salir y el tiempo que me tenga que esperar, porque es el tiempo que íbamos a tener para que él saliera. Curiosamente dice: se da a luz, ¿no? Cuando está vivo el niño se da a luz, pero cuando está muerto,
Ay, qué difícil. el dolor, ¿no? Entonces, la manera más adecuada es el acompañamiento, el estar al pendiente. Si se ve que los hermanitos tienen algún problema, sí acudir a una consulta psicológica de familia puede ser. Inicialmente se atiende a la gente que necesita una mayor contención de principio, ¿no? Se le da su contención y después ya se van integrando los familiares hasta que puedan juntos llorar, hasta que puedan juntos recordar. En los bebés es más crítico, más complicado. Por eso aquella cajita que probablemente se hizo con aquellos recuerdos es la que nos va a servir para decir, aquí está Diego, aquí está Mía, aquí está, y esto, y podérselo después mostrar a los hermanos. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque, o sea, me acuerdo un poco en situaciones de instituciones, son poquitas las instituciones, qué doloroso debe ser para una mamá estar en las salas de puerperio, ¿no? Y ver a los demás bebés con sus mamás, ¿no? O sea, hay algunos hospitales que tienen la posibilidad de separarlas, ¿no? Pero la gran generalidad los tiene juntos, ¿no? Y qué importante es las acciones que el médico tiene como persona, o sea, fuera de la ciencia, sino en todo momento, ¿no? Pero a lo mejor tratar de rescatar esos pequeñitos recuerdos, aunque sea en un sobre, en una gasa, en lo que tengas sí. Ahí, ¿no? Sí. Y a lo mejor cuando des los informes, dárselos a quien reciba los informes, ¿no? O sea, es como otra de los pequeños granitos de arena que tú puedes hacer para ayudar a una persona y que no son esencialmente médicos, por amor de Dios, ¿no? Como justo eso ayuda un montón. Que tú mencionas, el dejarles un espacio de privacidad. No lo sé, así hay terapia intensiva, así hay recuperación, que no se quede con las mamás que tienen ahí a su bebé, a las que les van a llevar a amamantar, ¿no? Que la muevan, digo, sé que es difícil, pero procurar ir fomentando, ¿no? Esa necesidad, porque muchas veces no nos damos cuenta que de esa emoción surge cualquier otra patología, grande, pequeña, física, mental, pero va a surgir patología. O sea, y como médicos y como familia alrededor de este asunto hay que cuidar el lenguaje, o sea, lo que dices, pero también lo que no dices, ¿no? Porque la onda de pújele que ya, o sea, ¿no? O estar, tiene ya tantas horas de parto, ¿no? Mira, algo importante y parte de incluso de la duda que formulaste o que decías, yo no sabía que un duelo se procesa, ¿no? Esa es la parte medular dentro del trabajo de duelo, ¿no? Yo ya me corregirá Silvia si no es así, pero es el proceso mismo de la psicoterapia. El procesamiento tiene que ver con todas esas acciones que no son necesariamente, bueno, que no para nada son una receta de cocina, sino van en función, ¿no? De las necesidades propias, ¿no? Como lo decía Silvia, ¿no? Si la mamá aborda el tema con los hijos, ¿no? Y toma esta fuerza, se vuelve parte del procesamiento porque la va acercando a la aceptación que pues es la meta, ¿no? Dentro del trabajo de duelo, la aceptación. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Reconocer que el procesamiento tiene que ver con cada individuo, en cómo él va a manejar, en cómo él se va a acercar a sus propios componentes emocionales, sobre todo cómo los va a sentir y cómo los va a empezar a expresar, que era una parte que también hablaba Silvia, ¿no? Y dentro de este procesamiento, hablaban ahí, ¿no? El medicamento, no el medicamento. Mira, algo bien importante es entender que esta etapa en particular requiere justamente este procesamiento consciente, doloroso sí, pero justamente es como el proceso de cicatrización de una herida, ¿no? que se nos genera en cualquier parte del cuerpo. La parte medular de la curación propiamente, de la sanación de esa herida, está muy relacionada con el dolor, ¿no? Cuando nos echamos alcohol y arde así terriblemente, va a ser lo que genere esa pauta entre si se va a infectar o no se va a infectar, ¿no? Y empiece justamente a sanar. Bueno, y los propios mecanismos biológicos que van a llevar a la curación. Aquí estamos hablando de los mecanismos mentales. Pero es importante entender eso, ¿no? Que es una etapa de procesamiento consciente. No estoy diciendo que el medicamento sea malo, no, para nada. Al contrario, puede ser muy favorable, pero lo que más va a ayudar es justamente eso que va a realizar el paciente de manera consciente y que se genera como una situación de aprendizaje.
la psicoterapia, la terapia tanatológica, es justamente la oportunidad de un paciente para aprender, ¿no? De aprender mecanismos nuevos, de identificar situaciones que debo de afrontar, de identificar los recursos que puedo utilizar o no debo utilizar. Entonces, bueno, eso quería complementar acá. 3 minutos, eso es lo que no quieres decir. Okay. Pues la verdad es que yo creo que necesitaríamos como 1000 jueves para poder sentirnos un poco más como expertos en esto, ¿no? Como 1000 jueves serían muchos. No sé, me vienen muchos 1000, nos los echamos. Pero hay muchas cosas de las que podemos seguir hablando y la verdad es que yo le voy a dar la palabra otra vez a Silvia para que nos platique cuál es la idea que ella tiene y qué es lo que vamos a hacer al respecto. Y yo quisiera solo concluir que tenemos que ser totalmente empáticos, tratar más a la persona que a la paciente, ¿no? Que no se nos olviden cosas fundamentales de la paciente como son inhibir la lactancia, por amor de Dios, ¿no? Es que a veces pensamos en todo y están los problemas. Y están los problemas aquí, ¿no? Y entonces podríamos ayudar bastante con eso y darle seguimiento, ¿no? Porque el seguimiento es tan importante en esos pacientes que no, o sea, no lo estamos viendo, no lo dejamos, ¿no? Yo cuando veo una situación difícil siempre les digo a las mamás que pues que ser mamá no está tan fácil, ¿no? Que todos los hijos duelen desde que son una prueba positiva y que ellas en ese momento que están recibiendo esa noticia dura le están doliendo a su propia mamá, ¿no? O sea, los hijos duelen todo el tiempo, ¿no? Y sí es algo que hace que las mamás saquemos valor de quién sabe dónde, ¿no? Pero lo sacas. Y lo mismo esta parte de hacer el seguimiento para poder sanar todo eso, ¿no? Recuérdenos sus datos y recuérdenos sus propuestas. No sé si ustedes tengan alguna punto clave o algo que quisieran concluir. Bueno, pues la verdad es que primero muchas gracias a ambas, ¿no? Gracias a ti, Naye, porque es pues es tu programa, ¿no? A Silvia, por supuesto, pues a tu equipo. Y pues bueno, yo la verdad me sentí muy a gusto. Desde un principio dije, yo no soy el experto, pero me gusta. Es un tema que inevitablemente la tanatología y la psicología, por supuesto, ¿no? Son transdisciplinarias. Entonces, bueno, yo me sentí muy a gusto. Bueno. Estoy a sus órdenes para este tipo de ¿Eso lo grabaste, Jorge? Sí, me gusta mucho participar en esta parte de la psicoeducación y pues bueno, estoy a sus órdenes para tu público, para el que sea. Estamos ahí en la Clínica de la Ansiedad y Salud Mental. Pueden contactarnos, creo que van a poner ahí el teléfono y esto. Cualquier cuestión que requieran ustedes, quien sea, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, yo solamente concluir con algo que es básico y importante. Todos los seres humanos tenemos recursos para resolver estos eventos. Hace muchos años no existía la psicología, no existía la tanatología y la gente y la humanidad ha sobrevivido, ¿no? Hoy todos estamos de cara a la muerte con todas estas circunstancias que hemos pasado. Pero en este punto en especial, la mejor ayuda que puede tener una madre que perdió un bebé es escuchar de otra mamá que le sucedió lo mismo y puedan encontrar sus puntos de coincidencia, sus puntos de referencia, sus circunstancias que a veces son parecidas. Y a veces le decía yo a Nayeli, es tan increíble que en una terapia de grupo algunas personas encuentran tantas cosas similares que les sucedieron que yo creo en Dios, que yo creo que solo Dios las acomoda así. Entonces, bueno, la idea en la necesidad de tener una atención multidisciplinaria y de una atención a la salud física y la mental, fundamentalmente la tanatología entra en este rubro, es hacer un grupo de apoyo de mujeres que han perdido sus bebés. Nosotros estamos abiertos para llevarlo a cabo. El grupo se llamaría Huitzilin. Huitzilin quiere decir colibrí. Hay muchas historias acerca del colibrí. Muchas de ellas dicen que se trata del amor y el amor es parte de la vida. El Huitzilin es en náhuatl, como se dice colibrí,
pero hay una leyenda muy bonita donde los aztecas dicen que el colibrí es el mensajero del más allá. Entonces nosotros rubricaríamos de esta manera, nuestro grupo sería Huitzilin, el mensajero del más allá, porque son cosas que no sabemos y que quienes nos van a acercar a la realidad van a ser las personas que han tenido estas experiencias, que deseen compartirlas, que se puede llorar juntas y que más adelante pueden sonreír y después hasta reír de la tristeza, del dolor y de todo lo que se ha vivido. Esto es lo que les quiero compartir y les agradezco mucho nuevamente. Muchas gracias a los dos por haber venido, de verdad que creo que ha sido uno de los programas más difíciles, pero también de los más emotivos, ya nos dirán todos ustedes. Será muy importante para nosotros su retroalimentación y sobre todo su participación. Es muy difícil para el sistema de salud y para los médicos dar este tipo de noticias, y también es bueno tener esta información, ¿no? Porque te acerca un poco. Yo sigo pensando que la medicina es la más humana de todas las ciencias, aunque a veces estamos un poco disociados, ¿no? Entonces, mientras nosotros no dejemos de ser humanos, exacto, que se ¿no? disocien los demás. Exactamente, y entonces como justo esto de tener este espacio para poder platicar con todos ustedes y para poder coincidir como lo hemos hecho el día de hoy. Te agradezco mucho, Fernanda, mamita, te agradezco mucho porque tú has ayudado y yo estoy muy agradecida y tengo que presumir esto, ¿no? Que a veces cuando damos malas noticias tenemos la suerte de tenerte abajo, ¿no? Y es muy fácil decir, mamá, ven a charla. Y entonces nos ayuda mucho con la contención, pero desafortunadamente no todos tenemos ese recurso, ¿no? Entonces vale mucho la pena saber que Huitzilin estará aquí para ustedes y que los niños de Camiro que están aquí enfrente de nosotros diciendo ¿what? Nos ayudarán a abrir ese grupo y estaremos explicándoles cómo vamos a apoyar o cómo vamos a trabajar en ese asunto. Pensamos hacer las charlas por Zoom. Yo considero que de acuerdo conforme se vayan las personas, sí sería por Zoom inicialmente, y ya alguna paciente que quiera venir a compartir en alguna de las otras pláticas su experiencia puede estar con nosotros. Pues será una bendición eso. Y como puntos extras, la verdad es que estamos esperando que un par de doctoras nos ayuden con la finalización de este jueves, que es la doctora Lili Fernández, que nos va a platicar un poco del abordaje genético de las muertes perinatales, para que tengamos como puntos claves. Ella dice que una de las cuestiones más importantes es saber por qué pasó, ¿no? Y entonces, en este afán de saber por qué pasó, ella nos va a explicar algunas herramientas de por qué pasó, con lo que se puede saber. Y otra cosa que es dura, pero que tenemos que considerar y que es básico, es a veces las autopsias fetales. Es un tema muy difícil, es muy difícil, pero sabemos que es otra manera de obtener respuestas, y para eso nos ayudará la doctora Yolotzin, que es una de las bien poquititas patólogas del país que hace autopsias fetales y que tiene mucha experiencia científica al respecto. Estaremos esperando sus contribuciones y ya se las lanzaremos por nuestras redes. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, mami. Avi, muchas gracias por tus indicaciones y nuestro teleprompter de dedos. Señor Jorge Camiro, como siempre, un placer y muy divertido el día de hoy. Saludos al señor Link, de todas maneras, cuídense. Nos vemos hasta la próxima hablando de... ¿Qué vamos a hablar? Nutrición para dos sin engordar. No se les olviden los hashtags, aquí están, como a mí se me olvidan, aquí los puse. Hashtags, mejor en equipo, soy mamá prenacer, soy bebé prenacer. Y la promoción de esta vez es lo del grupo. Lo que queremos es regalar todo esto del grupo, que es todavía más a largo plazo. Ojalá que tengamos muchas mamás implicadas. Gracias. Hola, mi nombre es Liliana. Soy médico, especialista en genética. Soy mamá de una hermosa niña de 6 años y también tengo una historia de una pérdida perinatal que quiero platicarles. Era enero del año 2017. Un embarazo muy planeado y muy deseado, así que muy pronto me di cuenta que estaba embarazada y fui al doctor. Escuchamos el corazoncito en la semana 7 y de pronto un día, en la semana 10, empecé con un sangrado. Recuerdo muy bien que ese día bañé a mi perro, un boxer enorme de 32 kilos, lo cargué, lo subí, lo bañé
Era domingo, empecé a sentir como mucha culpabilidad por haber hecho ese esfuerzo, me empecé a angustiar un montón, le hablé a mi ginecóloga, me mandó unas pastillas y me dijo, te veo mañana en el consultorio. Llegó el lunes, la hora de ir al ultrasonido, y pues hicimos el ultrasonido y ya no encontramos la frecuencia cardíaca fetal. Tuvimos que hacer un legrado, y después de ese legrado, una muy querida amiga, también especialista en genética, me ofreció que hiciéramos el estudio de cariotipo en los restos. Las mamás nos echamos muchas culpas, muchas, ¿no? Yo sentía que a lo mejor no me había alimentado muy bien, sentía que no debía de haber hecho a cargar a mi perro, ¿no? Que había sido algo muy pesado. Sentía que, aunque poca familia lo sabía todavía, pues no falta la persona que dices que haces muchos corajes, es que estuviste cerca de alguien que fumó, o peor, aquellas que no se han enterado que están embarazadas y pues te echas un cigarrito, una cervecita, cualquier cosa, y entonces empiezan las culpas, empiezan a preguntar, ¿y en tu familia quién más ha perdido un bebé? ¿No? Porque en mi familia nadie, y entonces vienen un sinfín de cosas que empiezan a preguntarnos como papás. El duelo, pues, duele, ¿no? Pasa un tiempo. Pasaron más o menos 3 semanas para que yo acudiera a la consulta a revisar el resultado. Es un estudio que se llama cariotipo, y en ese resultado identificamos que mi bebé tenía una condición que es una triploidía. Una triploidía significa que en vez de haber 46 cromosomas, que es lo cotidiano o lo normal en todos y cada uno de nosotros, mi bebé tenía 69 cromosomas. Tenía 23 cromosomas de más. Y esto es un error durante la fecundación. Con 69 cromosomas es imposible vivir. Entonces, ese día comprendí muchas cosas. Comprendí que había sido una causa genética, que yo no había hecho nada malo, ¿no? En la familia no habíamos hecho nada malo, pero los papás solemos cargar con una cantidad de culpas impresionante. Solemos no decirlo, solemos no hablarlo, no platicar que estamos embarazadas hasta que estamos seguros que todo está bien, ¿no? Porque tenemos miedo al rechazo, a perder un bebé, al miedo, ¿no? Yo tenía mucho miedo de volverlo a intentar, de pensar si me volvía a embarazar, si podía perder de nuevo a mi bebé. En mi familia, mi hermana ya había perdido un bebé antes, también con una condición cromosómica, y entonces venían las dudas. Y a pesar de que al principio les dije que soy médico especialista en genética, las dudas corren muchísimo. Con esto les quiero platicar mi historia, decirles que el duelo sigue, ¿no? Que siempre hay que aprender a vivir con ello, que en este día que conmemoramos la muerte perinatal tenemos muchas historias que contar, somos muchas mujeres las que tenemos algo que contar, y extra quisiera decirles, el 50% de los abortos o las pérdidas en primer trimestre tienen una causa cromosómica, y después de entender la causa cromosómica, de recibir un asesoramiento genético, de que alguien como yo, genetista, en conjunto con alguien con materno-fetal, podamos decirles que no se va a volver a repetir, que pueden tener un nuevo embarazo con un bebé sano, o que tal vez sí se pueda volver a repetir dependiendo del resultado, eso ayuda mucho a entender. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.